¿A dónde está Dios? Es la pregunta que muchos nos hacemos porque quisiéramos poder sentir a Dios, quisiéramos poderlo ver en nuestras vidas, quisiéramos poder sentir su presencia. Escuchamos que tantas personas hablan de Dios, platican de Dios como que si en realidad lo conocieran. Pero dice ahí en el libro del profeta Isaías, el pueblo de Israel aprendió a hablar de Dios. Palabras que venía oyendo de generación en generación, se venían repitiendo de padres a hijos. Pero un día Dios, a través del profeta Isaías, le mandó a decir a su pueblo querido que su creencia en Él solamente eran palabras que se venían repitiendo de generación en generación. Pero el corazón del pueblo no estaba con Dios. Hoy en día, cuando somos niños, comenzamos a escuchar de Dios. Oímos a nuestros padres, a nuestros abuelos, oímos que se habla de Dios en nuestras comunidades, pero a veces nos preguntamos, ¿a dónde está Dios? Porque a veces la incongruencia de las palabras es la que a veces nos mantiene en esa duda, porque el que roba habla de Dios, el que miente habla de Dios, el que es injusto habla de Dios. Y a veces pensamos que sí, esa es la manera correcta de estar creyendo en Dios. Es la manera correcta de estar conociendo a Dios. Sin en cambio dice Dios a través de su palabra que Él no está lejos. La misma naturaleza nos habla de la presencia de Dios, porque todo lo que podemos ver, el hombre no lo puede crear, ni siquiera lo puede manejar. Todo está en la potestad de Dios. Dios es el que hace el viento, Dios es el que hace llover, Dios es el que hace la naturaleza. Pero a veces el hombre no lo quiere entender. Aunque habla de Dios, no le da el lugar que Dios debe de tener en su vida. Así está caminando la humanidad. Así estamos muchos que, por la misericordia de Dios, nos acercamos para escuchar de su palabra, para conocer del Evangelio. Caminamos en nuestros propios caminos, en nuestras propias maneras de querer vivir. Pero eso es incongruente con la palabra de Dios. Porque desde el principio de la creación Dios todo lo creó perfecto. Y el pecado fue el que hizo que el hombre se separara de la presencia de Dios. Hoy en día cometemos tantas faltas que se llaman pecado. Y eso también nos aparta de Dios. Nos hace tener una separación con Dios. Dios ama al pecador, no al pecado. Y la voluntad de Dios es que nosotros renunciemos voluntariamente a las cosas malas para que Dios pueda estar con nosotros. Dice la palabra de Dios que un día cuando el Señor en su ministerio encontró a una mujer samaritana. Y también, como tantos de nosotros, también tenía sus preguntas, también quería saber. Sin en cambio le dijo Dios, no hay un lugar especial para buscar de Dios. Lo que necesitamos
es hacerlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, como el Señor dijo. El verdadero adorador va a buscar a Dios en espíritu y en verdad. No necesitamos otra cosa más que poner nuestra voluntad para buscar a ese Dios al que anhelamos, al que queremos poder sentir en nuestras vidas. Pero tenemos que renunciar a lo malo, no conformarnos solamente con hablar de Dios, porque eso es lo que Dios le mandó decir a través del profeta Isaías al pueblo. Le reclamó que su corazón no estaba con él. Simplemente hablaban de Dios como hablar de cualquier cosa. Hoy en día hay tantas religiones que hablan de Dios y todas piensan que están bien. Dice la palabra de Dios, con su boca lo confiesan, pero sus hechos niegan la eficacia de la palabra. ¿Por qué? Porque es incongruente. El que conoce a Dios, el que en realidad conoce a Dios, anhela cambiar su vida para poder estar cerca de ese Dios al que ha conocido. Anhela con todo su corazón el poderle honrar, glorificar, alabar con toda su mente, con todo un corazón dispuesto. El que conoce a Dios lo anhela, lo lucha, lo busca. Se esfuerza en tratar de honrar a ese Dios al cual ya conoció, al cual está aprendiendo a amar, del cual está aprendiendo a conocer su voluntad, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de ver las cosas, y trata de alabarlo y trata de obedecer y de honrarlo porque lo ha conocido. Hoy en día tantos pensamos que conocemos a Dios, pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? No queremos cambiar nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de querer hacer las cosas. Estamos tan acostumbrados a eso, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestros modos de vivir, que no queremos que ese Dios precioso al cual decimos conocer gobierne nuestras vidas, tome el control de nuestras vidas, de nuestros hechos, ocupe toda nuestra mente, todo nuestro corazón, aunque sabemos que el mandamiento más grande es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo, y eso no queremos renunciar. Dice allá en el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, verso 1, que nos despojemos de todo ese peso que es un lastre en nuestras vidas, para que podamos correr con paciencia esa carrera en busca de Dios, esa peregrinación que culmina allá en la presencia de Dios. Dice la Escritura que nos vamos a hacer extranjeros y peregrinos en este mundo, porque este mundo no es para el que está creyendo en Dios. Aquí solamente vamos de paso. Nuestra patria no está aquí en este mundo. La vida para nosotros va a empezar cuando termine esta vida humana. Entonces va a empezar la vida de todo aquel que ha creído en Dios, que luchó, que se esforzó, que buscó con toda su mente y con todo su corazón ese lugar donde Dios habita. Hoy en día sabemos y conocemos por su palabra cuánto es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Sabemos por su palabra que tenemos que renunciar a tantos placeres que nos ofrece este mundo. Pero eso es lo difícil, el poder renunciar, porque a veces no queremos, o a lo mejor nos hace falta en realidad estar creyendo en ese Dios que nos está prometiendo toda una vida diferente a esta que estamos conociendo. Todos anhelamos, quisiéramos poder tener esa sensación de poder sentir, de ver a Dios en nuestras vidas, de poder ver sus maravillas, de podernos sentir acompañados, reconfortados, alentados por ese Dios del que hablamos.
pero a veces vemos que también solamente son palabras que repetimos porque ya los oímos alguna vez. No debe de ser. No tenemos que conformarnos a que nuestra creencia en ese Dios solamente se base en eso, en palabras. Dios es tan real, porque así lo dice su palabra, es tan real y está tan cerca de nosotros, esperando solamente eso, que pongamos nuestra voluntad, que le entreguemos nuestras vidas para que Él pueda ocupar un lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones y podamos entonces sentir esa presencia, podamos sentir ese consejo, podamos sentirnos alentados, reconfortados. Desde las primeras generaciones que ocuparon este mundo, los que empezaron a caminar antes, desde el principio delante de la presencia de Dios, fueron seres humanos como nosotros, con defectos, con virtudes, pero siempre con la necesidad del cuidado de ese Dios que todo creó. Es una parte importante que nosotros debemos de tener en nuestra conciencia. Necesitamos de Dios. Necesitamos de su misericordia, de su paciencia, de su amor, de sus cuidados. Necesitamos que ese Dios precioso, del que queremos conocer, del que anhelamos un día estar con Él, sea nuestra guía, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Pero tenemos que buscar. Dice el Señor que el que busca halla. Dice que su palabra, busquen mientras Él pueda ser hallado. Ahí está, dice la palabra que Él está en todas partes, en la naturaleza, en el viento, todo lo que Él creó, en el corazón de los que son sinceros para con Él. Ahí está Dios. Si nosotros queremos y anhelamos también que Dios esté con nosotros, tenemos que empezar primeramente por tomar conciencia de lo que en realidad podemos ser delante de la presencia de Dios. Dios resiste a aquel que es soberbio, aquel que es altivo, pero al que es humilde y sencillo. Dios se acerca a Él. A los altivos de corazón Dios los ve de lejos. Tendríamos que empezar por aprender de Él, que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tendríamos que aprender a que nuestras maneras y nuestras formas de ser fueran de esa manera, con humildad y con sencillez. Dejar de ser sabios en nuestras propias opiniones, para que dejar que Dios nos enseñe, para que Dios nos explique cómo en realidad son las cosas, cómo es la verdad que Él vino a enseñarnos. Dejar que Él, como Creador, sea el que nos forme de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a cómo nosotros quieramos formarnos, sino de acuerdo a cómo Él lo estableció a través de su palabra. Dios no está lejos, está tan cerca que a veces nos cuesta trabajo creerlo, entenderlo, pero Él está acá, esperando solamente en su misericordia a que cada uno de nosotros, por voluntad propia, proceda uno a buscar, proceda uno a despojarse de todas aquellas cosas malas, que por voluntad propia nos acerquemos a Él. Tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros
y ver lo que en realidad somos delante de Dios. Porque si lo llegamos a hacer, vamos a entender por qué no podemos sentir a ese Dios en nuestras vidas, en nuestros caminos. Posiblemente nuestras maneras de ser, de obrar, son las que están alejando a ese Dios de nuestros caminos. Si estamos haciendo lo malo, dice ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno. En aquellos tiempos Dios se cansó de esa relación con el pueblo de Israel, porque ellos también tenían una manera de estar caminando, una manera de hablar de Dios, una manera de quererse acercar a Dios. Hacían fiestas muy bonitas, solemnes, hacían muchas cosas pensando que ese precioso Dios les estaba de alguna manera aceptando sus sacrificios, les estaba agradando el que todo el pueblo hiciera eso. Pero llegó el profeta Isaías y les dijo: Dios dice, ya me cansé de ver lo que hacen, ya me cansé de todo, de todas sus fiestas, de todas sus reuniones. Ya no oren más, porque yo ya no quiero ir, ya no los quiero ver. Estoy hastiado de que ustedes solamente hablen de mí, pero no quieren dejar de hacer lo malo. Aunque aumenten su oración, yo ya no voy a escuchar. Voy a cerrar mis oídos, porque ustedes no quieren dejar de hacer lo malo. Sin en cambio, ese Dios misericordioso les dijo: aprendan a hacer lo bueno, renuncien a lo malo, y entonces vamos a estar a cuentas. Si ese Dios estuviera ahorita acá con nosotros, ¿qué nos diría también? Hablamos de Dios. Hay quien hacemos reuniones, hay quien hace fiestas, hay quien ora muchas veces. Pero ¿qué diría Dios de nosotros? ¿Qué diría Dios de lo que estamos haciendo, de nuestras obras, de nuestras palabras? ¿Qué diría Dios de nuestras actitudes entre nosotros como comunidades, como seres humanos? Que ve qué hacemos con nuestro prójimo, que ve qué nos hacemos entre nosotros como hermanos. ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Se agradaría de nuestras reuniones? ¿Se agradaría de que nosotros habláramos de Él? ¿Qué nos diría si a su pueblo querido le mandó a decir que estaba cansado? Porque el pueblo venía solamente viviendo en la maldad de su corazón. ¿Qué pudiéramos decir ahorita nosotros? ¿Cómo nos vería Dios? ¿Qué estamos haciendo delante de Dios como para poder pensar que los ojos preciosos de nuestro Dios estuvieran en nosotros? A lo mejor ya se cansó también de nosotros, de que solamente hablamos de Él, pero no queremos renunciar a la maldad, al pecado. No nos queremos hacer la separación de este mundo, de los placeres que ofrece este mundo para buscarlo a Él. Dice a través de su palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Él. Lo sabemos, pero como que no lo entendemos. ¿Cuánto necesitamos nosotros de poder entender esta palabra? De poder entender el pensamiento de nuestro Dios. De poder con conciencia meditar con verdad en cada uno de nosotros, en lo que en realidad es delante de Dios. Queremos que Dios esté con nosotros.
Queremos sentir esa presencia, queremos que ese Dios se agrade de nosotros. No está lejos de poderlo luchar. Simplemente tenemos que renunciar a hacer lo malo. Tratar de restituir al agraviado. Luchar para vencer al bien, al mal con el bien. Tratar de hacer lo bueno delante de Dios, para que Él se acerque a nosotros, para que Él escuche nuestras oraciones, para que podamos sentir su presencia en nuestras vidas. Mucho depende de nosotros. No tenemos que conformarnos solamente con hablar de Dios, como la mayoría de las gentes lo hacen. Muchas generaciones han pasado. Muchos han hablado de Dios, pero no de todo se ha agradado el Señor. Hoy tenemos la oportunidad todavía, porque aquí estamos todavía en este mundo. Todavía podemos hacer un esfuerzo para poder buscar a ese Dios del que muchas veces hablamos. Tenemos que aprender a hacer lo bueno delante de Él, para Él, no buscando que nos elogien los seres humanos o que busquemos una recompensa humana porque estamos haciendo las cosas buenas. No, dice el Señor que el que busca la recompensa del hombre, eso es lo que va a encontrar. Nosotros tenemos que esperar en Dios, en la recompensa que Él nos está prometiendo al llegar allá. Dijo el Señor, hagan tesoros allá en los cielos, a donde no se echan a perder, para que cuando nosotros lleguemos allá, eso es lo que vamos a encontrar. Aún es tiempo para todavía los que estamos en este mundo, en este cuerpo. Todavía Dios nos da la oportunidad de poder hacer nuestro esfuerzo. No nos conformemos solamente con saber que hay un Dios que es por sobre todas las cosas. Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que es 3 veces santo, un Dios que es justo. No nos conformemos solamente con saberlo. Dijo el Señor, si saben que Él es así, nosotros también tenemos que luchar por ser así, porque nosotros nos queremos acercar a Él, queremos vivir con Él. Por eso dice el Señor que nada que haga iniquidad, nada que haga maldad puede vivir con Él. Lo sabemos, quizás haya muchos que todavía no lo saben, pero todos los que tenemos la bendición de saberlo, pues no tenemos que conformarnos solamente con saberlo, sino tenemos que luchar por renunciar a esa maldad, a esas obras malas. Tenemos que despojarnos de tantas cosas que son lastres para nosotros. Ahorita que estamos a tiempo, pedirle hacia Dios misericordioso, que ha aumentado su misericordia en estos tiempos, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé esa sabiduría que necesitamos para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. No hay que conformarnos solamente con hablar de Dios. Muchísima gente lo está haciendo y quizás no ha entendido, no ha conocido en realidad a ese Dios del cual está hablando. Queremos conocer a Dios, dijo el Señor, el que temprano me busca, ese es el que me va a hallar. Todo lo que podemos ver nos habla de Dios. Pero hay una promesa de Él. Hay una promesa donde Él dice, estaré con ustedes todos los días hasta que todo termine. Queremos tener ese Dios todos los días. Queremos su compañía, su cercanía. Tenemos que luchar. Así como le dijeron al pueblo de Israel, deja de hacer lo malo. Vamos a tomar esas palabras también para nosotros. Vamos a luchar por dejar de hacer lo malo.
Vamos a aprender a hacer lo bueno para que ese Dios del cual nosotros hablamos, del cual pensamos nosotros que conocemos, se agrade de nosotros. Y podamos, como dijo el Señor, vamos a estar a cuentas. Entonces vamos a tener una relación muy bonita con Él si nosotros nos disponemos. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a todos.